disponemos a escuchar este Evangelio poniéndonos de pie y cantando el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor designó a otros 72, además de los 12. Los envió de 2 en 2 para que los precedieran en todas las ciudades y sitios a donde Él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como oveja en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay alguien allí digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman los que les sirvan. Sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este día en que vamos a recibir la unción de los enfermos, el mismo Señor, cuando envía a sus discípulos para que los precedieran, es decir, para que vayan anunciando por delante y preparando el lugar donde Él iba a ir, habla también: sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Siempre la salud del alma y del cuerpo es un don de Dios que uno debe invocarlo. También, como don, es un regalo que se nos hace. Pero también en esa enfermedad, como nos recuerda el ahora San Juan Pablo II en esa hermosa encíclica, que primero lo escribió y después lo testimonió con su propia vida, el valor redentor o salvador que tiene la enfermedad o el dolor, salvifici doloris. Va a decir que cuando uno aprende y lo
lo cual no es tan fácil aprender primero a asumir la enfermedad o el dolor, y cuando uno aprende a asumirla, y si la aprende a asociar a la pasión de Cristo y a ofrecerla por la conversión de uno mismo, del mundo y de aquellos que los rodean, tiene un valor incalculable. También, como el mismo apóstol en la carta va a decir, yo estoy crucificado para el mundo. Es decir, lo habla desde su sufrimiento, desde la cautividad, desde su dolor, habla de la crucifixión. Y desde esa crucifixión y desde ese dolor y sufrimiento, que pasa incluso hasta por la incomprensión de la misma comunidad que él había evangelizado y formado, cuando él se asocia plenamente a Cristo, él va a decir, déjenme vivir en la libertad. Es decir, alcanza la libertad plena. Uno también, cuando se asocia a Cristo crucificado y se entrega a Él y sabe que la cruz no es, sino que en la cruz uno aprende a asociarse a su pasión y a ofrecerla, entonces también uno aprende a liberarse de un montón de cosas, aprende a liberarse a sí mismo. Él dice, yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús, que nadie me moleste en adelante. Y cuando a veces uno no es comprendido también en la propia familia por su situación de salud o enfermedad, si uno en ese dolor de incomprensión, a veces hasta de abandono, tiene que aprender desde la oración, ayudado por María, sobre todo la figura de María al pie de la cruz, asociarse a este Jesús. Le vamos a pedir en esta Eucaristía que nos conceda esa gracia, aprender a ser dóciles, hasta el extremo como la figura de Job, cuando se le arrebata todo, de decir, llegar al final y decir, desnudo salí del vientre de mi madre, es decir, sin nada he venido al mundo y estoy liberado de todo para volver a Dios, y tengo mi plena confianza en Él, que en la otra vida Él me recompensará con el doble. Y en definitiva, cuando aprendemos a vivir con esa libertad, Él nos recompensa. Él, pero sobre todo, también hay que aprender a curar las heridas que uno tiene en la historia, en su propia historia personal, en su historia familiar. Y esas heridas se curan perdonando, porque solo perdonando se alcanza la plena liberación. Y cuando uno alcanza esa plena liberación, quiere decir que queda solo esa cicatriz, pero ha aprendido a perdonar, ha aprendido a purificarse y ha aprendido a liberarse.